cómo era una tarde de fines de octubre a esta hora en que nosotros podríamos estar regresando a nuestras casas, podríamos estar tomando un té en algún lado. Bueno, ¿qué pasaba en ese fuselaje hace 40 años? Me pasaron el aparato. Conciencial. Yo no me acuerdo, hace mucho tiempo, son 40 años y menos una tarde de un 24 de octubre menos, ¿verdad? Porque la tragedia sé que sucedió y quedó ya atrás hace 40 años y hoy para mí es un milagro de vida porque estamos vivos cuando deberíamos hacer 40 años que deberíamos estar muertos. Pero era un día muy corriente, lo que no sabíamos entonces que eran 5 días antes más de los infames saludes que cayeron sobre nosotros. A esta hora estábamos hacía horas adentro del avión, porque cuando el sol se pone atrás de la montaña más alta al oeste, la temperatura baja a ritmo vertiginoso, y se viene a varios grados bajo cero. Después dijeron 4 grados bajo cero, pero nosotros solamente sentíamos la sensación de esos grados. Nos metíamos para adentro, cambiábamos la puerta con nieve, valijas, de todo que teníamos para cerrarla, y nos sacamos los zapatos, y eran todos los almohadones de los asientos hacían del piso, y teníamos la casa bastante ordenada en este entonces ya. Nos acostábamos, uno por el lado derecho, después dábamos vuelta por el lado izquierdo, como lo habíamos todo medio torcido, los de arriba se caían sobre los de abajo, te pisaban, pero metían los pies abajo del cuerpo, abajo de los brazos. Y ahí estábamos tapaditos con las frazadas que eran los forros de los sillones. Las noches oscuras, cuando no había luna, impenetrable, ¿verdad? Que la vista no se adapta a la oscuridad, y veías alguna brasa de algún cigarrillo. Alguno le daba por rezar al principio el rosario y unos pocos lo seguían, lo rezaban con él. Al final todos, hasta los más agnósticos, aprendieron a rezar. Compusimos oraciones que cada uno sabía un pedacito de la época de la catequesis y después las rezábamos todas. Y hay una que habla en este valle de lágrimas, ¿verdad? Y donde estábamos se llamaba el Valle de las Lágrimas. Y así pasaban la noche, unos iban durmiendo, otros se veían la brasita de los cigarrillos, algún encendedor que se prendía para ver la hora, pensando de repente que eran las 2 de la mañana y eran las 7 de la tarde, y hacía horas, las horas parecían siglos ahí. Y se pasaba, y uno pensaba por adentro, volveré a ver una mañana, y lo mismo de mañana volveré a ver el anochecer, porque las probabilidades de que la muerte nos llevara, que era como un denominador que nos rodeaba, en ese entonces tenía alta probabilidad. Y así pasábamos las noches y cuando era muy frío, que había tormenta y todo eso, sin dejarnos dormir, porque el miedo a congelarse, los dedos se quedaban duros, ¿verdad? Y te ibas congelando. Y hasta que amanecía, ¿verdad? Y era sobre esas ventanitas ovaladas, ver un amanecer era algo maravilloso, porque la vida había adquirido, ya había dejado de ser un derecho, sino que se había transformado en algo que había que merecerlo, ¿verdad? Ya habíamos aprendido lo que es el calor humano propiamente dicho. La primera noche abrazado en un cuerpo de un amigo vivo es algo de no congelarte, ¿verdad? Y estaba tomando real importancia la importancia de la vida del otro para tu propia sobrevivencia, ¿verdad? Cosas que estábamos con 20 años y descubriendo por primera vez en la vida. Después, cuando volvimos, muchas de esas cosas se pierden, pero cuando aparece una montañita enfrente en la vida, en la cordillera de cada uno, muchas veces yo por lo menos recurro a aquellos recuerdos. Y así amanecía y venía otro día, que era normalmente un calco del otro, donde no gastábamos energía, salvo lo que salían en expediciones. Y así pasaban los días más tediosos y horribles, porque sufrías la sed sobre todo, sufrías el hambre y la forma de saciar la proteína y la energía
y sufrías el frío y la angustia desesperante de no saber hasta cuándo iba a durar eso. Gracias, Conche. Les tengo que hacer una aclaración. Primero, que cuando ellos mencionen a los hermanos, pueden ser sus hermanos de la familia, pero tal vez también se están refiriendo a ellos, porque nos confunden con eso, se mencionan como hermanos. Y el segundo tema es que van a notar contradicciones entre ellos. Tuve la oportunidad de participar en charlas en donde discutían porque no se ponían de acuerdo en qué había pasado. Cada uno tenía una versión, y eso es lógico. Demuestra que no hay ningún libreto y demuestra que cada uno vivió su cordillera. Así que no lo tomen como contradicciones, sino al contrario, enriquece mucho más. Conche habló del abrazo. Parece que era un buen antídoto contra el frío. Eduardo, contanos un poco por qué era importante abrazarse en la cordillera. Y era fundamental para no morirse de frío. Primero, y hoy como decía Roy, el sufrimiento más brutal que tuvimos físico fue la sed. Creo que todos estamos de acuerdo. Muchos piensan que horrible haber pasado frío, haber pasado hambre, pero no hubo nada tan espantoso como la sed. Pero después de la sed, sí, efectivamente venía el frío y teníamos que abrazarnos para abrigarnos, para poder pasar esas noches, esos días eternos, que afuera se suponía que había 35 o 40 grados bajo cero. Y además estábamos absolutamente necesitados de cariño. El objetivo por el cual pudimos... Vamos a hacer señas grecas. El objetivo que realmente nos permitió salir fue llegar a casa, ¿no? Fuimos sintiendo a través de los días la desesperación, la necesidad de abrazar a nuestros seres queridos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a las novias. Y ese fue el gran imán que nos llevó a salir. Pero mientras no salimos y estuvimos ahí, también necesitamos darnos cariño entre nosotros, ¿no? Fuimos generando un vínculo de tremenda hermandad, más que hermanos. Entonces, somos hermanos y algo más que hermanos, es un vínculo muy, muy fuerte. O sea que esos abrazos tenían doble propósito: calor, darnos calor externo al cuerpo y darnos calor al alma. Bueno, pero justamente lo que terminó transformándose en un grupo muy cerrado al comienzo era disperso. Roy era uno de los jóvenes, por ejemplo. ¿Cómo fue esa integración con los mayores? ¿Cómo viviste ese momento, la necesidad de afecto, la necesidad de calor? No era de los jóvenes, era del grupo. Yo tenía 20 años. Pero no, yo quería hacer una acotación a lo que Eduardo decía de los abrazos. De la primera noche que nosotros caímos, tengan en cuenta, nosotros veníamos volando en un avión y veníamos con camisas, los sacos los habíamos metidos arriba, no llevábamos ningún tipo de abrigo, ropa común y corriente, mocasines, y de golpe nos encontramos en el medio de la nieve, en el medio de la cordillera, a 3.700 metros de altura, que muy rápidamente se hizo la noche. No sabíamos dónde estábamos, había gritos, había gente muerta, y así tuvimos que enfrentar la primera noche. Yo siempre digo que si el infierno existe, estoy seguro que ese es el infierno. Lo que fue pasar esa primera noche, todos despiertos, entre gente, entre asientos doblados, retorcidos, puntas filosas. Y sí, la única forma que teníamos, ya que estábamos de camisa, de sacarnos el frío, era abrazarnos y golpearnos uno con otro. Yo dormí la primera noche abrazado a Marcelo Pérez. Era el sentir el calor del otro cuerpo, era lo único que te reconfortaba. Me acuerdo que dormimos sobre una pared de nieve, a mí se me quemó el músculo que todavía los días de frío pierdo la sensibilidad de esta tierra. Pero ya te digo, yo quería contar eso de que la única forma era abrazarte y pegarte y golpearte con las manos y estar cuerpo a cuerpo era para sacarte el frío. Bueno, y todo esto, por supuesto, en la total incomunicación. De repente apareció una radio. Y a partir de allí pudieron, bueno, ya nos va a contar Daniel, qué noticias les dio esa radio y de qué manera se relacionaron con las informaciones posteriores. Porque una de las dudas que tengo es si había un noticiero de la mañana para el resto o a nadie le interesaba saber nada más que las noticias
referentes a la pérdida, ¿no? Bueno, con la radio hay dos etapas. Cuando aparece la radio yo no tenía nada que ver, es decir, la encuentran Roy con Coco Nicolichi y no me acuerdo quién era el otro, y ahí la empieza, era una... voy a contar, No, era una Sharp. Una Sharp. Era una Sharp así. No, porque hay unos que dicen que era una Spica y hay otros que dicen que era una National. Pero yo la tenía todos los días conmigo esa radio y sé que era una Sharp. Una Sharp rosadita. Bueno, lo que les decía es que esa radio es la que nos da la primera noticia. Yo me acuerdo que los mayores estábamos adentro del fuselaje, sentimos afuera gritos, llantos, insultos, y de repente vemos la cabeza de Coco Nicolichi, que nos dice: muchachos, tengo dos noticias para darles, una buena y una mala. La mala es que se suspendió la búsqueda, y la buena es que ahora dependemos de nosotros mismos. Carlitos lo insultó y le dijo una cantidad de cosas, como que buena, pero Coco tenía un espíritu muy especial y en ese momento nos estaba diciendo algo muy especial también, que hasta ese momento nosotros éramos una banda y a partir de ese momento nos transformamos en un equipo porque dependíamos de nosotros mismos, el mundo exterior nos daba por muertos y por lo tanto teníamos que buscar la manera de salir de ese infierno. La segunda etapa, sigo ahora, la segunda etapa de la radio es muy posterior a la luz, porque de la luz la radio estaba guardada en la bandeja del avión y quedó en un cubo de hielo. Un día la encuentro, la saco, la pongo al sol, a que se seque, la abro, le saco las pilas y pensé que esa radio no iba a andar más y cuando estaba sequita se le coloca las pilas y empezó a andar. Y ahí se me presenta un gran problema porque durante el día lo único que escuchaba en la radio esa eran radioaficionados argentinos y chilenos. Entonces empecé a probar a diferentes horas. Se ve que los radioaficionados son todos muy dormilones porque a las 7:30 de la mañana no estaban en el aire y entonces podía escuchar noticias. Y bueno, tenía que por supuesto salir del avión. El sol, cuando está atrás de la montaña, abajo sopla un viento espantoso, cuando aparece arriba es como si se apagara la llave del ventilador, pero a la hora que yo tenía que escuchar la noticia estaba el ventilador prendido y era yo solo afuera. Y ahí empecé a mover el diario y un día me encontré con Radio El Espectador de Montevideo. O sea que yo escuchaba todas las mañanas el informativo de Radio El Espectador desde las 7:30 de la mañana hasta las 8 menos 10, en que ya empezaban las interferencias y como había solamente un par de pilas, la radio se apagaba hasta el otro día. Por lo tanto nosotros estuvimos desde el 10 o el 12 de noviembre hasta el día que salimos, todos los días con informativo. Y ya que estoy, les cuento cómo nos enteramos de la noticia. Cuando... ¿No entrevero? Sí, dale. Sobre todo lo que me interesaba saber es, vos, muchos dormían a las 7 que estaban durmiendo. No, yo no creo que estuvieran durmiendo, estaban haciendo cebo adentro porque hacía mucho frío afuera. Ok. Cuando vos volvías, ¿les contabas lo que...? No, por supuesto, digo, o sea, normalmente las noticias que teníamos eran pocas que habían de la montaña, ¿no? Nos enterábamos que se estaba organizando otra búsqueda, pero nos enterábamos de lo que estaba pasando políticamente y deportivamente, sobre todo que Nacional había salido campeón uruguayo y ese tipo de cosas que a algunos les molestaban. Y bueno, era lo que teníamos para agarrarnos, ¿no? Exacto, sí. Bueno, el goleador de Nacional era Mameli, que era argentino. Bueno, y ahí parece que no están en desacuerdo, porque fue Peñarol. No, pero esos son hechos objetivos que se puede ir a la prensa a ver. En el caso de Pedro, un detalle, ¿cómo es la vestimenta, el look de una persona en la nieve en un fuselaje? ¿Cómo se viste? Nosotros nos íbamos poniendo todo lo que conseguíamos. Yo recuerdo que tenía 3 sacos, 3 pares de medias, 3 pantalones, armábamos guantes con los forros de los asientos, nos poníamos todo tipo de sombreros que conseguíamos. En una parte tenía un pañuelo con 4 puntas. Todo lo que había era bueno para protegerse del frío y ahí vivíamos con muchas
capas, con muchísimas capas de abrigo. Y la verdad que no eran propiedad de nadie, muchas veces nos intercambiábamos la ropa y así fue permanentemente. Lo que sí es cierto es que yo estoy convencido de que a medida que avanzó el tiempo cada vez estábamos más deteriorados, ¿no? Es decir, nosotros no nos damos cuenta, pero hoy viendo las fotos nos vemos cómo estábamos después de esos 70 días. Fue un proceso en que obviamente la higiene normal al cual estábamos muy acostumbrados, eso cambió, nos crecieron los pelos, nos pusimos cada vez más delgados, los dientes se nos salían para afuera, teníamos los pómulos puntiagudos y de alguna manera también teníamos una mirada que indicaba que efectivamente estábamos en un proceso importante de desnutrición, por lo menos, y que se nos acercaba a la muerte, ¿no? El deterioro físico es algo que no sé si quién lo cuenta, pero los caminantes, que eran Vicentín, Roy, Canese, Parrado, cuando volvían de sus excursiones y nos encontraban a nosotros, muchas veces se asustaban, ¿no? Se asustaban de cómo nos habíamos deteriorado en la semana, en los 10 días que ellos no habían estado con nosotros. Daniel. No, porque te faltó la parte femenina. Nosotros nos pintábamos los labios todos los días. Porque era la manera de protegernos, y había lápiz de labio de las mujeres que iban en el avión y con eso nos poníamos rullo. No, Daniel todavía lo hace, creo. Hablando de la ropa, un detalle más que es curioso, ¿no? Yo también tenía como pelo 2 o 3 pantalones arriba y cuando llegué al hotel, al hospital de San Fernando 72 días después, fue la primera vez que me saqué toda la ropa. Nunca me la había sacado antes porque como no íbamos al baño, casi no comíamos, no tenía necesidad. Así que recién ahí me saqué la ropa, después de 2 meses y medio, ahí me di cuenta de tener unas brutas cicatrices en la pierna y aquí. Ahí realicé los tajos importantes que me había hecho durante el momento del accidente, que no me había dado cuenta hasta ese momento. Con esos pantalones puestos durante 2 meses y medio. Voy a contar, ya que estamos hablando de ropa, un detalle. Cuando pasa el accidente, yo me encontré que estaba todo mojado. No sabía qué me había pasado, pero salgo afuera del avión y me encuentro, no me acuerdo bien quién era, creo que era Pedro, no me acuerdo quién era, sacando la lana de vidrio del avión, donde se había partido el avión, y se la metía entre la camisa y el pantalón, de forma de abrigarse, porque estábamos con pantalones comunes y corrientes y camisa. Y yo después me enteré que lo que yo estaba mojado era combustible del avión, de queroseno, y con esa lana de vidrio se hizo una especie de reacción química. Yo a los 2 días empecé a sentir toda una picazón en el cuerpo, las partes bajas del cuerpo, y me saqué los pantalones, me acuerdo que me salía humo del cuerpo, se me caían los pedazos de piel, salía pus. Imagínense que eso te pasa, si te pasa que bueno, te vas al médico de apuro, te vas a una farmacia, tratas de comprarte algo, te bañás, ahí no teníamos baño, no teníamos farmacia, no teníamos nada, no tenía nada para hacer sino mirar y decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué hago? Y bueno, apliqué la táctica 2, que fue subirme los pantalones y no mirarme más y dejar que eso se secara. Después me salió un polvillo, se me fue cayendo toda la piel y aquí estoy. Bueno, acaban de pasar así muy por encima el tema de las expediciones, de las excursiones. Tintín, ¿cuál era la importancia? ¿Cuándo tomó importancia el tema de empezar a salir? ¿Cuáles fueron las primeras? ¿Qué objetivo buscaban? Las primeras expediciones fueron lideradas por Gustavo Nomatrucati, Daniel Mapons, algunas tuvo Pinto Strauss. Eran más bien con la intención de ubicarnos en el lugar, de ver hacia dónde subían las montañas, hacia dónde bajaban, si estábamos en precordillera o en el medio de la cordillera. Fueron más bien de ubicación. Posteriormente a eso se crea un grupo de expedicionarios en el que estaban Ando, Roberto y después me integro yo al grupo,
y ahí se empezaron a hacer expediciones ya con el objetivo de tratar de buscar una salida del avión. El grupo, hoy estaban hablando del tema de la vestimenta, el grupo fue cediendo cosas a los expedicionarios y entre ellas las vestimentas, es decir, los expedicionarios tienen la potestad de decir necesito tus zapatos o necesito tu suéter y te lo daban y no te pedían nada a cambio. Es decir, sabían que era necesario que vos estuvieras en mejores condiciones para que ellos pudieran salir del lugar. Y a su vez, nosotros teníamos la responsabilidad como expedicionarios de tratar de sacarlos a ellos de ahí. Nuestra vestimenta no era muy distinta, también buscamos cierta comodidad, zapatos de fútbol, cambiamos por botas, se intentaron muchas cosas. Una de las peores cosas que nos podía pasar era tener los pies húmedos o los pies mojados. Entonces, en algunos momentos intentamos ponernos bolsas de nylon. La bolsa de nylon nos impedía que de afuera nos invadiera la humedad, pero nos transpiraba el pie nos quedaba húmedo. Entonces llevábamos varios pares de medias, es decir, tratábamos de remediar la situación y hacerlo lo más cómodo posible. Bueno, en el caso de Álvaro, estabas imposibilitado de participar, pero también, y ya para entrar un poco a un momento tan trágico como la luz, tuviste una mirada muy particular de todo eso, ¿no? Por tu situación. Sí, a mí me tocó una cordillera un poquito diferente. Yo me quebré la pierna, me quedó totalmente suelta de la rodilla hacia abajo en el momento del accidente. Y ahí Gustavo y Roberto me ayudan a salirme, me la pusieron los huesos en su lugar y están así hasta el día de hoy. Nunca más nadie la arregló ni la tocó. Y en aquel momento, cuando volví, las posibilidades de quedar mejor eran mínimas y yo decidí de que me hiciera cualquier cosa. Hice mucha fisioterapia y pude caminar y hacer una vida relativamente normal. Eso me hizo ver la cordillera de una manera diferente y vivir de una manera diferente la avalancha. Me había tocado dormir esa noche en unas rotaciones que hacíamos ya preestablecidas, que era para tener el mismo confort parejo para todos. Se rotaba de las noches de un lado y del otro, no era lo mismo, al medio era mejor que dormir en las puntas. Y esa noche, como tenía la pierna quebrada y a veces me molestaba mucho y incomodaba mucho el que me tocaran, que me patearan, me había ido a dormir en unas hamacas que habíamos fabricado para algunos de los que estaban más heridos, de los cuales estaba Nogueira y el Vasco Chavarren, y yo me había tocado dormir ahí junto con ellos. Y me acuerdo que era un día gris, un día de esos en los cuales habíamos entrado temprano en el avión para protegernos del frío, porque la temperatura bajaba muy rápidamente. Y estábamos en silencio, ya habíamos rezado, que era algo que hacíamos siempre al entrar al avión, y estábamos todos muy calmos, muy en silencio en esa última hora del día, en ese atardecer, cuando repentinamente sentí como una tropilla de caballos, un ruido espantoso, y 2 segundos después un flash y una cantidad de nieve que entró por donde estaba cerrado el avión, que lo habíamos tapiado con mamparas, valijas, y eso todo se vino arriba nuestro, arriba mío y de Rafa y de Nogueira, y quedamos totalmente apretados con una oscuridad mayor a la que teníamos 2 minutos antes o 2 segundos antes, porque el avión había sido tapado por nieve. Y recuerdo perfectamente que en el primer momento la angustia que sentí en ese momento fue terrible, porque vi hacia abajo y no se veía nada, lo único que se veía era un manto de nieve que cubría a todos los que estaban durmiendo en ese fuselaje. Eso me dio una desesperación, una angustia enorme, y me acuerdo perfectamente cuando Roy consigue incorporarse y empieza con sus manos a escarbar y ahí empiezan a salir algunos otros, y ese momento tal vez uno de los momentos que más recuerdo de toda esta historia y de los más difíciles que nos tocó vivir. Creo que esa avalancha fue un golpe durísimo que tuvimos. Habíamos sobrevivido al accidente, habíamos conseguido resolver el tema del agua derritiendo nieve, una función que me tocó hacer durante mucho tiempo porque yo no podía ayudar en absolutamente más nada, o sea que lo que hacía era derretir nieve para que los otros pudieran tener agua durante el día. Habíamos resuelto el tema de la comida, que también era un tema que nos preocupaba mucho, el tema de la energía, de cómo poder enfrentar ese emprendimiento que tuvimos que emprender a partir del momento que nos enteramos que las búsquedas habían sido canceladas. Y eso fue un tabú, el comer el cuerpo de los amigos muertos realmente fue algo muy duro,
muy difícil, algo que no fue igual para todos, que para algunos fue más fácil que para otros, pero irremediablemente todos tuvimos que asumir esa solución para poder sobrevivir y seguir este emprendimiento hacia adelante. Y esas noches, 3 noches y 3 días que tuvimos que pasar encerrados, fueron terribles.